Hola muchachos, bienvenidos a la segunda semana de clases. Esta segunda semana en esta materia de preálgebra la vamos a utilizar para repasar algunos conceptos que ya deberías de saberte, pero como no a todos les fue muy bien en el ciclo pasado, vamos a repasarlos. Quiere decir que nos vamos a ir en turbo, pero viendo lo mismo que ya habíamos visto el ciclo pasado. ¿Sí? Entonces, lo primero con lo que vamos a empezar es con la fricción. Si te acuerdas, el semestre pasado empezamos con la historia de Fred queriendo mover una caja fuerte y de ahí se empezó a desarrollar todo lo de fricción. Entonces tú y yo definimos la fricción, o la física define la fricción como el rozamiento de dos cuerpos y uno de esos dos cuerpos está estático, o sea, no se mueve. Si tú te acuerdas, estuvimos revisando esta parte en que Fred quería mover la caja fuerte, ¿sí? Y entonces empezó a checar la fricción que se generaba entre la caja fuerte y el piso del pasillo de la escuela, ¿sí? Entonces son dos cuerpos, caja fuerte y piso, ¿sí? Uno de los dos está estático, el otro se mueve. ¿Cuál se iba a mover? La caja fuerte. El piso pues no se mueve, ¿verdad? Y entonces empezamos a calcular esta parte de la fricción. Si tú te acuerdas, hiciste algunos ejercicios acerca de dejar caer cosas, deslizarse por superficies diferentes, calcular la fricción que se generaba. Pero aquí lo importante, lo que yo quiero que tú recuerdes es que definimos fricción como el rozamiento de dos cuerpos. Y son dos cuerpos que están rozando, ¿sí? Eso es lo que tú y yo definimos como fricción. Para el cálculo de la fricción, tú y yo aprendemos algo a lo que le llamamos proporcionalidad. La proporcionalidad quiere decir que si uno sube, el otro también, ¿sí? Por ejemplo, tu peso o tu gordura es proporcional a qué tanto comes. Entre más comas, ¿qué va a pasar? Pues más gordo te vas a poner, ¿sí? Entre menos comas, vas a ponerte más delgado, ¿sí? Es proporcional la gordura a lo que como, ¿sí? Son proporcionales uno al otro, esa es proporcionalidad. Entonces aprendemos en esta parte de la proporcionalidad que la fricción es proporcional al peso. Si el peso aumenta, la fricción aumenta, ¿sí? En el caso de Fred con la caja fuerte, entre más pesada sea la caja fuerte, más fricción va a haber, ¿sí? La fricción es proporcional al peso. Y entonces empezamos tú y yo a ver una serie de datos interesantes y sacar una fórmula, y esta fórmula es la que usamos durante todo el semestre pasado, que es F es igual a mu por N, ¿sí? F es igual a mu por N. Entonces esta es la fórmula que nos demuestra que la fricción es proporcional al peso. Mu es el coeficiente de fricción y N es el peso, ¿sí? F es la fuerza que yo necesito para mover cierto objeto, considerando que la fricción es proporcional al peso. Si tú aumentas el peso, va a aumentar la fricción, ¿sí? Va a aumentar entonces la fuerza que necesito para romper esa fricción. Eso es lo que esta fórmula significa. Si tú en tu fórmula le pusieras un 1 al coeficiente de fricción, a mu, vamos a asignarle el valor 1 arbitrariamente porque nos dio la gana, y luego vamos a empezar a jugar con el peso. Primero ponle 1 y vas a hacer la multiplicación 1 por 1 y te va a dar 1, ¿sí? Ahora vamos a subir el peso, ¿sí? Vamos a ponerle que en vez de pesar 1 pesa 5 libras, y entonces haz 1 por 5 y la respuesta te va a dar 5, ¿sí? Necesito 5 libras para poder romper esa fricción. Aumenta el peso, ponle 10 y haces 1 por 10, ¿sí? El coeficiente de fricción, si te fijas, no ha cambiado, son las mismas superficies, pero yo le estoy agregando peso, y entre el peso más aumenta, yo necesito más fuerza porque la fricción se hace más fuerte. Entonces la fricción es proporcional al peso. Si el peso aumenta, la fricción aumenta. Entonces, al entender cuál es la fórmula o qué significa la fórmula F es igual a mu por N, podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿de dónde sale mu? ¿Sí? ¿O cómo yo puedo conocer mu? Mu es un coeficiente
que se calcula por medio de la práctica, simplemente. Y existen personas que se han dedicado a calcular el mu de ciertas superficies. Por ejemplo, ¿cuál sería el mu de metal, de acero inoxidable contra acero inoxidable? Y ya hay un mu asignado, o sea, un coeficiente de fricción. ¿Cuál sería el mu de madera contra la goma de los zapatos? Y lo calculan y entonces ya lo ponen ahí. Pero es siempre con experimentación. Recuerda que la física se trata de experimentar. Entonces tú y yo no tenemos estas tablas, aunque las pudiéramos encontrar en internet, no es nuestro objetivo en este punto. Y lo que queremos hacer es, por medio de los otros datos, poder ir calculando cuál es mu en el caso de que lo necesitemos. O si el libro nos lo da, tomar ese dato como real. Sí, ese es el dato verdadero porque es el dato que el libro nos proporciona. Entonces, mu es una letra que se le asigna o se le ha asignado en el mundo de la física al coeficiente de fricción. Esto es la fricción que se ejerce o el rozamiento que se ejerce sobre dos materiales específicos sin tomar en cuenta el peso. Esto quiere decir que vamos a poner goma contra goma y el coeficiente de fricción es 0.35, ¿sí? No sé cuánto pesa la goma de arriba, la que se mueve, pero por eso le pongo en mi fórmula una n, ¿sí? Entonces 0.35 más lo que pese o por lo que pese la de arriba y me va a dar la fuerza que necesito para romper esa fricción, ¿sí? Entonces de eso se trata esta parte de mu, ¿sí? Entonces, siguiendo en esta parte de mu y F es igual a mu por n y todo esto, entramos a la parte de una lección que se llamó Super Fred, que yo no sé si la recuerdas, la enseñó Mr. Marcos. Y en esta lección lo que veíamos es que Fred se empezaba a imaginar qué pasaría si estuviera súper amarradísimo y pesara 250 libras. ¿Qué pasaría? ¿Pudiera mover la caja fuerte? Sí. Por medio de cálculos en el libro vimos que se necesitan 212 libras de fuerza para mover la caja fuerte. Si Fred pesara 250, lo que sigue es ver cuánta fuerza puede ejercer sobre esa caja fuerte. Y entonces lo que sucede es que Fred empieza a hacer un cálculo de la fricción que hay entre sus zapatos de goma y el piso. Y se da cuenta que él solo puede ejercer 200 libras de fuerza. ¿Qué pasaría si ejerciera más de 200 libras de fuerza? Pues va a empezar a patinar su zapato. Sí. Va a empezar a deslizarse él en vez de la caja fuerte. Y entonces, con esas 200 libras de fuerza, Fred no puede mover la caja fuerte porque la caja fuerte necesita 212. ¿Qué necesitaría hacer Fred? Cambiar su suela de sus zapatos, buscar un material que tenga un coeficiente de fricción más alto para que él pueda ejercer más fuerza, o aumentar de peso. Acuérdate que si aumenta el peso, aumenta la fricción. Entonces Fred tendría que hacer una de esas dos cosas para poder ejercer más fuerza y mover la caja fuerte, ¿sí? Hasta aquí el concepto clave es la fricción. La fricción, como ya te lo dije al principio, es el rozamiento de dos cuerpos y de esos dos, uno está estático, el otro se está moviendo, ¿sí? Vemos que la fricción es proporcional al peso y por eso se introduce mu, que es un coeficiente de proporcionalidad. Es el que me dice qué tan proporcional es, dependiendo de la superficie que tenga. Te voy a subir un cuadernillo que se llama cuadernillo de álgebra y te lo voy a ir subiendo por unidades. Al final de este cuadernillo vienen algunas cosas que ya vimos, pero que yo no te estoy explicando en este video, como números y numerales y algunos detalles de estos. Te pido que lo leas y que lo revises porque es muy importante. Te voy a dejar algunas tareas prácticas acerca de esto que estamos viendo y algunos problemas que ya debimos de haber revisado, entonces es sencillo que los hagas. Pero necesito que te esfuerces y que cheques lo que te voy a subir, por favor. Si tienes alguna duda, recuerda que es importante que me mandes un mensaje para agendar asesorías personales, que esas ya serían en vivo por medio de Zoom o de Hangouts o de Google Meet, perdón. ¿Sí? Entonces, si no estás entendiendo algo de esta parte de la clase, mándame un mensaje, por favor, y nos ponemos de acuerdo para darte una asesoría personal. Échenle muchas ganas, chavos, y chequen lo del cuadernillo, por favor. Nos vemos.